Continuamos aquí en Primera Noticia, estamos en Globovisión, Canal 21. Un poco para ampliar sobre ese tema de la ideología de género, si existe o no existe, cómo nace, qué es realmente la ideología o el género de identidad. De todo esto vamos a conversar con un docente, por cierto, que es educador en Ayacucho. Nos referimos al que es dueño además de una institución educativa privada, por cierto. Estamos con licenciado Roger Mendoza Muñingo. ¿Cómo estás, Roger? Buenos días, bienvenido a Primera Noticia. Buenos días, Claudio. Un saludo a toda la población y bueno, aquí agradeciendo tu invitación y para tocar este tema tan controversial, coyuntural, que es la currícula y todo este problema de género, que es noticia a nivel nacional ahora que inicia el año escolar 2017. Se ha vuelto en realidad controversial, pero ¿cómo nace esta controversia? ¿Desde cuándo se arrastra y ahora es como si el chupo hubiera reventado? Bien, Claudio, habría que remontarnos todavía al gobierno de Toledo. A ver, para explicarles, estos nacen a raíz de compromisos que tienen los países miembros de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que firman compromisos a nivel internacional. Este tema de enfoque de género no es nuevo, Claudio, o sea, este tema en Europa están en las currículas, en Estados Unidos, incluso aún más, y ya hay en algunos países de América Latina que han incorporado en sus currículas el enfoque de género. Entonces es un tema, digamos, no nuevo. En el Perú, en el año 2014, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Tutoría, colgó en las redes sociales un texto donde ponía ejemplos sobre la sexualidad, ¿no? Y eso ha servido para que muchas personas empiecen a cuestionar, ¿no?, si estos textos van a pertenecer o no, digamos, a la currícula o van a ser introducidos. En este texto, por ejemplo, hablaban, digamos, de la inversión de los roles sexuales de los cuentos, por ejemplo. Uno de esos cuentos era el cuento de lo que ya nosotros conocemos de Caperucita Roja, ¿no? En el que decía, érase una vez un mundo al revés, donde habla de un caperucito rojo, de una loba feroz, y que iba a visitar a su abuelito y no a su abuelita, ¿no? Y también hablaba de la historia de Oliver Butón, que era un niño que le hacían bullying en la escuela porque gustaba del baile y no del fútbol. Entonces, estos textos que han sido sacados por el Ministerio en el año 2014 han sido retirados. Es como si el gobierno hubiera soltado, deslizado sutilmente estos textos como para ver la reacción de la población, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha gente que está cuestionando que por qué han sacado esto y que ellos pensaron que ya estos textos ya iban a estar en los libros, y por eso el tema de estos movimientos de con mis hijos no te metas, ¿no? Dime, ¿realmente existe la ideología de género, digamos, en la currícula educativa? ¿Aparece porque se ha tratado de interpretar? La ministra ha dicho de que no existe. ¿Cómo es esto? Bien, Claudio, hace más o menos un mes o 15 días, si no más me acuerdo, usted me abordó y me dijo, te invito al programa y podemos hablar este tema, y yo le supe manifestar que primero habría que esperar que salgan los textos oficiales del Ministerio de Educación para que, digamos, con las pruebas podamos conversar si van a estar o no estos componentes o no, y también esperar el diseño curricular 2017. Y la respuesta a tu pregunta, Claudio, es ambigua. Cuando usted me dice, ¿existe o no en la currícula la ideología de género?
la respuesta sería sí y no, tan ambiguo como el tema mismo. Si vamos por el lado sí, ¿cómo? Ya. Existe en una forma sutil, como un mensaje subliminal, como una puerta pequeña que a la larga se va a abrir. Porque cuando hablan de género, estamos hablando de un espacio más amplio que hablar de sexo. Simplemente la currícula se cerraría en hablar de varón y mujer, de sexo masculino y femenino. Pero cuando le pone el término, esta palabra llamado género, deja abiertas las posibilidades para la tercera opción, o el sexo neutral que le llaman, y a deslizar más ideas, ¿no? Entonces es una puerta muy discreta que no lo quieren reconocer, pero que está. Está allí. Que está. ¿Es necesario realmente? ¿Tú crees que es necesario que realmente se deje eso? Es que esto, Claudio, responde, como ya te decía, a los compromisos políticos que ha asumido el gobierno nacional con, digamos, con la ONU, que justamente promueven este tipo de, se podría decir, de ideología de género, ¿no? A través de ONGs, como esta ONG, por ejemplo, llamado Planet Parenthood, a través del Fondo Nacional para la Población de la ONU, a través de la UNICEF, de la UNESCO y de la Organización Mundial para la Salud, a través de los medios de comunicación que difunden esta ideología y también a través de los colegios. Ahora, pero eso es lo que quieren. Claro, pero la población, imagino, muchos dirán, pues, pucha, pero ¿qué es ideología de género? No entiendo. ¿Cómo podemos explicar eso? A ver, lo he copiado, me he dado el trabajo, Claudio, de traerles, y lo voy a leer textualmente y luego lo podemos discutir. ¿Qué es ideología de género? Es una ideología, es decir, un sistema de pensamiento cerrado que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones meramente culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. O sea, estamos diciendo de que, por decir, esta es mi interpretación de acuerdo a lo que usted acaba de leer, diríamos de que la persona, al momento de nacer, se identifica físicamente y biológicamente de que es, conocemos llamado de sexo masculino, femenino, o varón o mujer. Pero sin embargo, cuando dice de un sistema de pensamiento cerrado, a partir de allí, de formación, vamos a interpretar de que a pesar de haber nacido con esa anatomía, poco a poco podemos ir formándonos de que el comportamiento no sea de acuerdo a lo que has nacido, sino de acuerdo a lo que vas encontrando en el camino. ¿A eso se refiere? A ver. La sexualidad, la identidad sexual, ¿no? Uno se forma justamente con el sexo biológico. Es decir, naces o mujer XX o varón XY. Y otro. O sea, eso determina tu sexo. También determina el sexo psicológico, es decir, las vivencias psíquicas como varón o mujer. Esta conciencia psicológica, dice, suele formarse entre 2 y 3 años de edad. O sea, eso es la construcción en todo caso. A ver, vayamos. Luego dice el sexo sociológico, civil, es la percepción del sexo por el entorno. O sea, en esto dice hay muchos cambios, que esa percepción social es fruto de procesos históricos, culturales, sexuales, familia, escuela, comunidad, los entes, los entornos. Entonces, lo que dicen es justamente que si tú naces, digamos, varón, ¿no? Eso lo determina tu naturaleza biológica, psicológica. Pero también dicen que no necesariamente lo biológico debe determinar tu sexualidad,
sino que es producto del entorno, de la cultura, de los factores socializadores, que son los que determinan, dice, su sexualidad. O sea, en otras palabras, si yo adopto a un niño de 3 años de edad, que ahora se está dando esto del matrimonio civil igualitario, o que está proponiéndose aquí en el Perú también, en otro país lo hay, 2 varones, vamos a adoptar uno de nosotros con comportamiento de mujer, sin embargo, físicamente vamos a mostrar tal como somos, varón. Y vamos a tener a un niño de 3 años, ese niño, de acuerdo al entorno de vivencia, en el espacio donde vive, en este caso con nosotros, mañana más tarde va a ser con esa opción de, a pesar de ser varoncito, pero con costumbre de una mujer, o con comportamiento de una mujer, algo así, sexualmente hablando. Bien, Claudio, como tú mismo lo estás manifestando, en verdad es un tema bien ambiguo. No pero por eso, claro, o sea que, es tan simple porque dice de que ahora la sexualidad de una persona ya no es como nace, sino se construye. Se construye. Se construye, eso es lo que está diciendo. Y que se podría construir y en el camino encontrar su identidad sexual. Y eso es lo que efectivamente los padres de familia o la población o los que defienden la familia rechazan. No solamente la familia lo rechazan, digamos, los más conservadores, lo rechazan las religiones, es decir, la sociedad, porque... ¿Distorsionaría eso? Obviamente, mira, este movimiento de la ideología de género todavía surge en el año 1910. Y en los años 60 en las universidades de Norteamérica es donde más se difunde. Y esto lo toma en el año 1955 en la reunión de Pekín, la ONU lo toma como una parte importante. ¿A raíz de qué? O sea, en verdad este movimiento ideológico, Claudio, está bien disimulada, está bien disfrazada, podríamos llamarlo en términos simples, porque si en un momento se disfrazó como movimientos feministas, como movimientos que defienden a la mujer, al género femenino, que digamos antes, por ejemplo, no tenían derecho a estudiar. En la Edad Media, por ejemplo, a las mujeres les decían que eran de cabellos largos e ideas cortas, no tenían acceso a la educación, estaban prácticamente reprimidas a actividades domésticas. Y luego, pues ya en los primeros años del siglo XX empiezan a asistir a las escuelas, a las universidades, incluso a tener derecho al voto. Entonces, vienen disfrazados de estos, pero en el fondo, Claudio, lo que buscan, y yo me tuve el trabajo de copiarlo acá, en sí lo que busca, ¿no?, esta ideología propone, dice, la liberación del hombre en todas las órdenes, tras la destrucción del lenguaje de las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión y de la cultura. Dice esta ideología que cuando el hombre se libere de todas estas ataduras, o sea, religión, conservadurismo, familia, etcétera, ¿no?, recién el hombre va a ser realmente libre. Bueno, es un tema realmente complejo, pero sin embargo, como que quiere aclararse las cosas, ¿no? Bien, Claudio, como estamos viendo en la entrevista, efectivamente, el tema controversial en sí está pues en que si el sexo viene determinado desde el nacimiento o es algo que se adquiere o que se aprende. Como decía en el ejemplo el ponente, yo no he decidido, por ejemplo, hablar español, sino que he aprendido español porque el entorno, el medio, me ha enseñado. Entonces, igual quieren decir con el sexo. Yo no he decidido ser varón, sino que en el medio, en el entorno, en la convivencia, lo he adquirido y he decidido ser. O sea, como que no está definido el asunto, ¿no? Entonces, lo que el Estado quiere propiciar es un poco por ese lado de, como dice, liberar, ¿no? Aparentemente, pero aquí hay un tema que... No como, o sea, lo que acá piden es que no tomen el tema de género como una política a imponer. O sea, eso es lo que la gente se opone. Es decir, ¿existen las libertades? Sí, pues. A ver, hay la tercera opción, existen. Y siempre ha existido, no es de hoy. Siempre ha existido, mira, si yo te hago un recuento así, digamos, simple de la historia, claro, Sócrates era homosexual,
Julio César era homosexual, Alejandro Magno era homosexual, San Agustín de Hipona, y te puedo narrar a Da Vinci, se me fue Miguel Ángel, y te puedo enumerar, mira, y en la actualidad, no yéndonos muy allá, por ejemplo, el símbolo de Apple es una manzana en honor al homosexual que se comió la manzana y murió porque había inventado la computadora y había hecho muchos aportes a la ingeniería de informática. Ahora bien, los hay en el Congreso, los tienen, están, no hay necesidad de tomar como política decir esto tiene que ser así, no. En los medios de comunicación, Claudio, está plagado de ellos, no vamos a negar, y los toleramos. Tampoco, y por cierto, no están discriminados que digamos. No, mira. Son permitidos. Mira, hay un programa Yo Soy, creo. El señor es abiertamente. En el espectáculo, Ricky Martin, el que falleció, No, vayamos a nuestro país, está en Canal 4 Bruno Pinasco, Ernesto Pimentel. Están, y no los discriminamos, los aceptamos, los vemos, hay muchos fanáticos de ellos, o sea, existen, no hay necesidad de que se imponga y diga esto tiene que ser así, con el argumento de equidad de género, ahora, eso es muy distinto. Defensa de la mujer, de igualdad de oportunidades. Las oportunidades que nada tiene que ver, están sutilmente disfrazadas, claro, porque desde los inicios así fue. El día de ayer yo escuchaba a Marilu Martens, que es la ministra de Educación, y dice que no, pero hacer la historia, como dice, no, pero mira, las mujeres antes no teníamos derecho a la votación, que las mujeres ganaban menos, pero esto nada tiene que ver con el otro, en realidad. Pero esto se terminaría poniendo simplemente varón, mujer y punto. Y cuando ponen género, lo dejan abierto la puerta sutilmente, como le estaba diciendo al inicio, para que haya esto. Mira, los señores que tienen esta opción, los hay en el Congreso, en los medios de comunicación. Es más, en el Perú, de los 7 millones de alumnos que estudian en el Perú, casi el 5% tiene este problema. Y están. Claro que en algunos colegios les hacen bullying, pero existen. No lo vamos a negar. Claro, y lo que debe preocuparse el Estado es protegerlos también. Pero claro, o sea, de repente como contenido, como tema, como información, como tolerancia, pero no como política a imponer y a decir, estos son libres, nadie los discrimina, no sé por qué quieren tomar esto como política de Estado, ¿no? Ahora, el otro tema, lo siguiente, ¿es necesario que esto se ponga teniendo otras prioridades en nuestro país en temas de educación? Mire, se ha gastado miles, por no decir millones, no solamente en los textos escolares, que si esto retrocede, estamos hablando de pérdidas de todos los peruanos, de nuestros impuestos, con los que han hecho miles, millones de materiales, porque, mira, Claudio, te voy a citar una nada más. En el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas de 5º año de secundaria de este año, o sea, no estoy fingiendo ni mintiendo, voy a leer textualmente ya un texto de literatura para 5º grado de secundaria. Y lo leo, ya dice. Esa noche, Dora fue a dormir con Eunice. La amiga le había mandado hacer unos calzones anchos de algodón iguales que las que usaban en el colegio de monjas y no existían en el mercado. Vestida apenas con esas prendas que a pesar de ser toscas o tal vez por ello tornaban aún más atrayentes sus delgados cuerpos, las dos hicieron el amor con una pasión intensa. ¿Eso existe en el texto escolar? En el 5º año de secundaria del curso de Persona y Familia. Allí viene el otro concepto donde decía, se pretende promover de que los niños o lo que los estudiantes pueden tener la posibilidad de terminar su educación secundaria con una práctica completa de su sexualidad. Sí, pero mira, acá, ¿por qué ponen necesariamente estos ejemplos donde narra, digamos, que 2 mujeres han tenido un apasionamiento toda la noche? ¿Qué necesidad? O sea, pueden poner otros ejemplos, claro, y los ponen, y ya están. O sea que están direccionando indirectamente. Indirecta, sutilmente, como para que esto vean que es normal. Esto va a crecer en todo caso, sí, porque el día sábado los padres de familia, los que marcharon, dijeron que si la ministra no retrocede con su ambigua norma de querer imponer la ideología de género, claro, porque
En el texto nunca vas a encontrar esa palabra denominada ideología de género. No hay. Ahí sí, pues sería ya, está disimulado. Está disimulado. Entonces, inclusive se cree de que en el transcurso de los siguientes días, uno es que los padres de familia no enviarían a sus hijos al colegio. Eso se está diciendo. Entonces, que habría protestas ya de padres de familia en instituciones educativas que quisiéramos que eso no llegue. Esto se puede tornar más grave aún, pero lo más seguro es que retrocedan. Y si es que retroceden, Claudio, ¿qué va a pasar a quién responsabilizamos los millones de miles de dinero que podrían haberse invertido para disminuir las brechas sociales en desnutrición, en saneamiento básico? ¿Cuántos peruanos no tienen agua, no tienen luz? ¿Cuántas carreteras faltan asfaltar? Y han gastado tantos millones para que luego digan, bueno, como no lo quieren, ¿y quién nos repone el tiempo, el dinero que se ha invertido? ¿Y en qué tiempo vuelven a imprimir? Y para imprimir los textos, los van a retirar. ¿Cómo piensan hacer? En verdad, esto ha sido un desliz todavía tomado por el gobierno de Ollantumala, que debieron analizar con pinzas estos temas antes de incluirlos en la currícula, que sutilmente, como le dije, está, ¿no? O sea, en el capítulo de la currícula, que lo he impreso, en la página 16 está, y en la página 30, y 31 también. y 32. Así ¿no? es, en la página 35 también. Y cualquier persona medianamente informado puede bajarlo de la Minedu e imprimirlo. Y aquí está el tema de la construcción de su identidad, que se valora a sí mismo, que regula sus emociones, que vive su sexualidad plena y responsablemente. Y por ejemplo, aquí ya está tácitamente también de que las adolescentes que están embarazadas vayan al colegio, que más bien sean tomados incluso como ejemplo y tener un trato más preferente incluso que el resto. Entonces, se está ya prácticamente abierto el abanico de posibilidades en estos temas, ¿no? Sí, pues, o sea, esto de todas maneras distorsiona al núcleo familiar, ¿verdad? Destruye muchas cosas, honestamente, muchas cosas. Sí, pues bueno, el tiempo nos ha ganado, Roger. Esperamos de que esto sirva para un poco aclarar esa situación de que si existe o no existía la ideología de género, y estamos llegando a la conclusión de que sí existe la ideología de género en las normas educativas de 2017, sin embargo, no con nombre propio. Sutilmente. Así es. Gracias, Roger, por estar en Canal 21. Gracias, Claudio. Vámonos a una breve pausa comercial y vamos a regresar con más aquí en Primera Noticia. Sí.